conozco más en las necropsias. En la época que yo estaba rotando con la carrera de posgrado, hay algunos patólogos que casi había que forzarlos para que vean la necropsia. Yo quería ver al microscopio nomás. Y los médicos necrociadores, vamos a decirlo así, ni entendían ni les interesaba ver al microscopio. Entonces, en la medida de que yo, especialista, engancho mis competencias con las otras que están conexas, es decir, yo no soy experto en biología forense, pero yo conozco un poco y converso y integro y engancho. No soy un patólogo, pero yo conozco, ve el microscopio, explícame. No solamente toda nuestra sociedad se va a beneficiar, sino que la especialidad va a crecer. Bueno, pero eso es todo y muchas gracias. Ciertamente el patólogo se aleja de la necropsia, debe estar presente, está de guardia siempre que hay necropsias, tiene la responsabilidad de las necropsias del turno de guardia, porque no hay muchos, no somos muchos, pero tiene una carga laboral terrible, puesto que no solamente ve las necropsias de Lima, sino ve las de casi todo el Perú, que llegan con muestras y que por lo tanto tiene que ir viendo y viendo. Y otra cosa es que el patólogo y yo, que antes hacía necropsias como médico legista, pues tengo la especialidad y así comencé. Ahora soy patólogo forense, histopatólogo forense, las miro y las critico mientras las veo, pero yo sigo viéndolas y viendo que se hacen mal, porque justamente no las hago yo, ¿no? Si las hiciera, sería mejor. Entonces yo le digo, haz esto, toma esto, corta así. Y no, el técnico que es el que hace la necropsia la corta como quiere. Entonces yo tengo la culpa por no cortarla yo, porque yo obviamente cortaría mis tejidos limpios, ¿cierto? Entonces al patólogo le pasa eso, va, mira, y realmente no es un trabajo como el que quisiéramos hacer nosotros, y es preferible no verlo, porque ya sabemos lo que está pasando. Incluso tenemos sistema de video, ¿no?, que nos conecta con la sala de necropsias y desde nuestros microscopios podemos tener el alcance de la necropsia, solamente que nunca lo conectamos. Pero lo tenemos. Entonces, ahora, si pudiéramos, como el doctor que nos ha mostrado su experiencia, tener la paciencia en cada caso de hacer cada necropsia que nos reporta de 4 a 6, 8 horas de trabajo, no. Nosotros tenemos un promedio de necropsias en Lima de 15 necropsias por día, para un solo patólogo de guardia de día, otro de noche, y todo lo que además debe recibir cada día pretrovenses. Entonces, sencillamente nuestros técnicos son excelentes, cortan las necropsias muy bien, pero desgraciadamente les falta el conocer un poco más de la técnica que nosotros quisiéramos para que los cortes histológicos sean fabulosos. Pero aún así, tenemos los cortes, tenemos los archivos, ¿no? Lo documentamos todo, como les he dicho, actualmente se hace así. Ahora lo que nos falta es que los abogados nos pidan, ¿no?, la información, que nos pidan los documentos y que nos digan pruébalo. No nos llaman mucho, ¿no? La cosa es, vamos a decir, solamente creen mucho en nosotros, creen en los protocolos y no somos llamados para explicar o fundamentar muchas cosas, o si tuviéramos la información preliminar, todos los especialistas en este campo, antes de hacerlo, creo que ayudaríamos más. Entonces, como dicen los criminalistas, el tiempo que pasa, la verdad que huye, nos llaman al año, nos llaman después cuando ya la situación ya a veces no la podemos resolver, ¿cierto? Bien, muchas gracias. Ahora sí, pasemos a las preguntas del auditorio. ¿Las hay? Por favor, creo que podemos hacer, ¿no? Tenemos tiempo para algunas preguntas a los expositores. Sí, doctor Navarro. Ciertamente cuando se hizo una necropsia, lo más frecuente y lo que ocurre es que se haga la denuncia y en base a eso se hace la necropsia. Pero puede ocurrir que la denuncia se hace después de que se ha hecho la necropsia, como resultado de la necropsia, o a veces es una necropsia clínica la que por su resultado motiva luego en la denuncia. Puede ser también que en un contexto clínico, hospitalario,
para iniciar la necropsia se debe tener información clínica sobre el caso. O sea, ¿cuánta es la información clínica que se requiere para hacer una necropsia de un caso? Porque es una responsabilidad profesional médica. Necesito toda la historia, solamente la hoja de registro, la hoja de acta, se decide la segunda, va con relación a la documentación histopatológica de esa necropsia. Existen dificultades institucionales en el hecho de que se suele criticar al médico legista o al patólogo forense que toma, por ejemplo, 3 muestras, en total, digamos, el cadáver sube unas 50, 60, 70 cortes enviados para el macroscopía. Es más por una cuestión económica, institucional, que por cierto no tiene nada que ver con la calidad. Suele criticar a ese profesional y decir, pero ¿para qué manda todo? Debe mandar solamente la parte que le interesa al caso. ¿Eso es correcto? Bueno, yo cuando, como digo, uno aprende mucho en estos eventos. Lo que dice la doctora es totalmente cierto. Nosotros, por lo menos en Cali, yo trabajo en Cali, somos 9 médicos, de ellos somos 5 patólogos y este año llevamos más de 500 necropsias. O sea, manejamos un volumen muy importante. Lo que pasa es que cuando nos llega un caso de estos, a veces uno tiene que caracterizarse con el coordinador o con el jefe y decirle, yo solo hago este caso porque yo hacer una necropsia de una muerte en un procedimiento estético y que me eximen, el término aquí lo conocen, o sea, que le pongan adicional 3 o 4 de bala, olvídese. No, yo no lo voy a hacer, porque todas van a quedar mal hechas. Yo también, en la época que recién ingresé al instituto, hace 19 años, lo que pasa es que entré muy joven para hacer la claridad. Yo llegué a hacer turnos de más de 20 necropsias, Dios mío. Mientras más haga, menos calidad van a tener. Eso es obvio, por muy de plom, muy de bala que sea. Entonces, empiezo por ahí. Específicamente con la pregunta, uno tiene que tener la información relacionada con el caso. Idealmente, si es la historia clínica completa, mejor. Pero vamos al hecho, pues puede ser que haya un paciente que se esté evaluando un evento puntual y él tenga una historia porque tiene una enfermedad crónica no relacionada de pronto con lo de ahora, que quizá un poco de folios. Pero la idea es que mientras más completa sea la información, mejor. Ahora, con respecto a la documentación del caso, es muy importante haciendo siempre la correlación, lo que hay en la historia, lo que yo observo. Yo ya con el tiempo se vuelve uno, no sé si imprudente o desafiante con eso. Cuando yo voy a hacer una necropsia de estas, normalmente ya están rotando alumnos de pregrado y posgrado. Yo les digo, no me lean la historia, venga, miremos el muerto. Y me gusta hacer el desafío y empezar a hacer, y lo último que examino es lo que creo que es la causa de la muerte del paciente. Eso me garantiza que cuando yo llego allá, ya descarté cualquier otra probabilidad. Y es didáctico, y es académico, y es un ejercicio. Yo estoy seguro que los compañeros patólogos comparten conmigo esa como necedad académica que nosotros tenemos, ese desafío con el paciente. Yo voy a decir que fue pero obviamente hay algunos casos que uno tiene que hacer un alto y revisar muy bien las notas médicas y empezar a replantear. Por eso yo empiezo de lo menos probable a lo más probable en una necropsia, esa es mi metodología de trabajo, pues que la va depurando uno con el tiempo y con las canas que le van saliendo. Ahora, la documentación a mí me parece que es muy importante. Cuando uno va por lo menos a un servicio forense en Estados Unidos, que aquí varios han ido, de hecho hay profesionales muy bien formados aquí en el Perú, o incluso en Europa, ellos son extremadamente cuidadosos en dejar muestras de histopatología, de biología, de fluidos corporales. Es sano dejar uno muestras de reserva porque después puede ser importante para un estudio específico de un electrolito, de un mediador de alergia, de algo por el estilo. Entonces no está de más dejar muestras de reserva y la documentación histopatológica es fundamental. Yo digo que es fundamental. Ahora, con respecto a si los médicos que no son patólogos, incluso patólogos, yo he visto patólogos en Estados Unidos que son legistas, con J, de lejos,
y le dicen al técnico, tómeme esto, tómeme esto, tómeme esto, tómeme esto. Yo soy de la idea, uno mismo, yo cuando tengo un caso complejo, dice, espera acá, si allá que yo le llamo cuando viene. A mí me gusta hacer las cosas uno mismo porque ganan la decisión. Entonces, muestras mal tomadas o innecesarias seguramente que habrá. Lo importante, yo digo que en esto es la capacitación, yo insisto en la capacitación. Uno antes que entrar a criticar o cuestionar a un médico que está en una unidad local o bien lejana y llegar yo que estoy en una capital a criticarlo y a molestarlo, no me parece que esté, o sea, yo lo tengo que llamar, venga, hagamos una capacitación, me dice, pues esto, correlacionemos el caso así, véngale nuestro porque no. Eso es importante, por eso yo insisto y vuelvo a donde empecé. En este evento debería haber una representación muy fuerte de los forenses del país y de los países vecinos, ¿cierto que sí? Porque si no es en estos espacios, ¿dónde? ¿Dónde? Yo creo que coincidimos mucho con el doctor. Y sobre el número de muestras, yo creo que depende del medio en el cual estamos, ¿no? A veces la economía hace que sea imprescindible. Pero precisamente el patólogo se entrena y es experto en ver macroscópicamente cuáles son las zonas sospechosas. A simple vista tenemos que ver. Y debe haber un mínimo precisamente para cubrir nuestra espalda. Y yo creo que en ese aspecto, es decir, varía mucho, depende del lugar. Pero evidentemente yo creo que, es decir, justamente son este tipo de eventos en los cuales las autoridades judiciales deben estar para precisamente, o sea, ver lo complejo de lo que es investigar una praxis, es decir, de esa hermenéutica y de ese conjunto de elementos que tienen que estar, porque en muchas partes del mundo hay esa tendencia de judicializar el acto médico, en el país de penalizar, o sea, se pretende penalizar y sin mayores investigaciones, o sea, meterlo al médico, a la cárcel, cosa que tampoco debemos de permitir. Allá en Bolivia estamos en ese combate y en esa lucha, precisamente las sociedades científicas son las más indicadas, pero estamos en esta situación en la cual, es decir, nosotros también como médicos debemos de tomar la conciencia con los principios éticos también que tenemos, es el hecho de siempre estar junto a la verdad y como dice la verdad. Es decir, la doctora, la verdad va a ser la que nos va a poder liberar. Gracias. Bien, muchas gracias. Yo voy a permitir mi opinión en relación a la pregunta hecha, porque si bien llegué, como les digo, la muerte de Lima hace 25 años, ya casi 26, no tenía patólogos, y yo estaba entrenada para esto, aprendí que mi necropsia, mi trabajo, mi especialidad, es un trabajo que debe ser completo. Y al decir completo, tengo que tener una descripción minuciosa, exhaustiva de todo el cadáver,